A veces, la vida en el interior de una mansión puede ser más fría y sombría que cualquier otro lugar. Un ambiente de silencio pesado, donde las paredes parecen vigilar cada movimiento, y los corazones que deberían estar llenos de amor, están llenos de temores no expresados. ¿Qué sucede cuando una persona intenta cambiar ese silencio, cuando decide darle a una niña lo que necesita más que nada? Esta es una historia de contradicciones, de relaciones rotas y de lo que se pierde al no atreverse a confiar. Si quieres saber cómo una simple babá puede transformar una casa que parece perdida en la desolación, sigue escuchando. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Y si te ha gustado esta historia, dale like al video y deja en los comentarios de dónde nos escuchas y a qué hora. Las primeras horas de la mañana en la ciudad de Monterrey eran frías. A pesar de la claridad del día, el cielo permanecía gris, como si la lluvia estuviera a punto de caer. El viento era frío, cortante, como el mismo ambiente dentro de la mansión Mendoza. Clara, con su bolso gastado y sus pasos vacilantes, subía los grandes escalones de mármol. La luz que se filtraba desde el techo iluminaba la casa, pero no parecía calentarla. Cada uno de sus movimientos hacía eco en los pasillos, mientras su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a lo desconocido, sino también por el peso de lo que llevaba consigo. No solo era su maleta, sino todos los temores y sueños que no se atrevía a compartir. Llegó al final del pasillo y, con un suspiro, se detuvo frente a la puerta. Dentro, una figura imponente esperaba con los brazos cruzados. Era la señora Gutiérrez, la gobernanta de la casa. Estaba allí desde hacía más de 20 años. Su presencia era tan firme como las paredes que la rodeaban. Clara se sintió pequeña frente a ella. ¿Eres la nueva niñera?, preguntó la señora Gutiérrez con una voz tan fría como el aire que circulaba por la mansión. Sí, señora, respondió Clara, intentando parecer más confiada de lo que realmente sentía. ¿Leíste las reglas que te enviamos? Sí, señora, las leí. La gobernanta no mostró ni una pizca de emoción en su rostro. Fue como si ya hubiera recitado esas mismas palabras miles de veces. Las reglas eran claras, pero duras. No se podía hablar de la vida personal con la niña, no se debía salir del cuarto sin autorización, y sobre todo había una regla que se sentía más como una sentencia: el silencio. Ese era el principio y el final de todo. Silencio, la orden que regía en ese lugar. Clara subió las escaleras, cada paso retumbando en el mármol blanco. Los escalones reflejaban su rostro, multiplicando su expresión de incertidumbre. Al llegar al tercer piso, frente a una puerta de madera antigua, Clara respiró profundamente antes de tocar. No recibió respuesta. Con manos temblorosas, giró la perilla y la puerta se abrió lentamente. El cuarto que encontró al otro lado era lujoso, como sacado de una revista. Las cortinas caían con elegancia y los juguetes eran de marcas exclusivas. Pero lo que llamó la atención de Clara fue la cama. Era tan grande que parecía destinada a 3 adultos. Sin embargo, en el centro del cuarto, sentada en el suelo, había una niña pequeña, abrazando un osito de peluche viejo. La niña la miró con ojos demasiado grandes para su edad, tan azules y tristes que parecía que ya había vivido demasiado para sus 2 años. Clara sintió el corazón apretado y, sin pensarlo, se agachó para estar a su altura. «Hola, princesa, soy Clara», dijo con una sonrisa suave, tratando de ganar su confianza. La niña levantó la mirada lentamente, como si su cuerpo estuviera tan agotado que cada movimiento le costara. «¿Te vas a ir también?», preguntó con voz baja, casi inaudible. Clara tragó saliva. El peso de esas palabras la sorprendió. No era solo una pregunta, era una sentencia cargada de dolor. «No, hoy me quedo.
respondió Clara intentando sonar segura, aunque por dentro sentía que todo era incierto. La niña no parecía creerle. Solo abrazó el osito con más fuerza, como si ya hubiera escuchado esta promesa muchas veces antes y hubiera visto cómo se rompía cada vez. El reloj marcaba las 11 de la mañana cuando la señora Gutiérrez entró en el cuarto con una bandeja en las manos. Sobre ella, arroz blanco, pollo insípido y verduras que apenas tenían color. «Es lo que el doctor ha recomendado», dijo ella, dejando la bandeja sobre la mesa. Clara miró a la niña que empujaba el arroz de un lado a otro con la cuchara. Aunque la dieta era estricta por razones de salud, lo que más le dolió a Clara no fue el menú, sino la falta de cariño en ese gesto. La comida parecía estar hecha sin ningún tipo de amor. «No tiene sabor, ¿verdad?», preguntó Clara con una sonrisa tímida. La niña asintió levemente, con una expresión vacía. «¿Te gustaría que te cante algo mientras comes?», sugirió Clara, con la esperanza de conseguir un mínimo de respuesta. Los ojos de la niña brillaron apenas un segundo, como si una chispa de vida se hubiera encendido en ellos. Clara comenzó a cantar, una canción suave que había aprendido de su madre. Su voz llenó el cuarto como un abrazo cálido. A medida que cantaba, la niña empezó a comer, aunque con cierta desconfianza. Pero al menos ya no empujaba la comida de un lado a otro. «Cantas bonito», dijo la niña, con una sonrisa tímida. Clara sonrió. Por un momento, la mansión de Mindus Mármol no se sintió tan fría. El día siguió su curso dentro de la mansión Mendoza, un lugar que parecía atrapado en el tiempo. A medida que pasaban las horas, Clara empezaba a sentirse menos como una intrusa y más como una parte de aquel hogar sombrío, aunque sabía que su lugar nunca sería el mismo. Cada mañana, la niña la miraba con esos ojos grandes y tristes, siempre llenos de preguntas sin respuesta. A veces parecía que había olvidado cómo sonreír, como si el dolor y la soledad fueran demasiado pesados para su pequeño cuerpo. Pero Clara no desistía. Cada día encontraba una nueva forma de hacerla reír, ya fuera cantando canciones suaves o contando historias sobre lugares que ella misma había imaginado. A veces la niña, que nunca hablaba mucho, respondía con una mirada o un pequeño gesto, y Clara sabía que de alguna manera se estaba acercando a ella. Un día, por la tarde, Clara estaba en la cocina, preparando la comida para la niña, cuando escuchó el sonido de un coche entrando en el garaje. El sonido del motor potente cortó el aire. Era el señor Rafael Mendoza, el dueño de la mansión. Entró hablando por teléfono. Su voz grave y autoritaria se oía desde el pasillo. Clara no lo había visto mucho desde su llegada. Solo lo había escuchado en las pocas ocasiones que él pasaba por la casa. Siempre tan apresurado, siempre tan distante. Cuando entró al salón y vio a su hija en los brazos de Clara, dudó un momento. Parecía incómodo, como si no estuviera acostumbrado a ver a su hija en brazos de una extraña. «Papá», dijo la niña con una sonrisa pequeña pero sincera, mientras corría hacia él, casi derrapando por el suelo de mármol. Rafael la levantó en sus brazos, pero el abrazo fue frío, casi mecánico, como si fuera un simple trámite que debía realizar. Clara observó en silencio desde el rincón del salón, preguntándose si algún día Rafael lograría superar la culpa que lo envolvía. La niña parecía feliz, pero Clara sabía que su padre no estaba del todo presente. Lo podía ver en su mirada, tan ausente, tan distante. «¿Cómo ha estado la niña?», preguntó Rafael sin mirarla, como si ya lo supiera todo. Solo un «gracias» escueto salió de sus labios. Clara asintió sin hablar, como si nada más fuera necesario decir. La tensión en el aire era palpable. Clara podía sentir el peso de los ojos de Rafael sobre ella, pero no dijo nada. Solo se limitó a sonreír, esa sonrisa que ya había aprendido a dar en silencio. El tiempo pasó, y la rutina dentro de la
Mansión siguió su curso. Clara continuaba cuidando a la niña, enseñándole cosas pequeñas, pero significativas. Un día, mientras jugaban en el jardín, la niña se acercó a ella y sin previo aviso, dijo, ¿por qué mamá se fue? Las palabras de la niña se quedaron flotando en el aire. Clara la miró con los ojos llenos de compasión, pero sin saber qué responder. La niña nunca había hablado tanto, pero de alguna manera esas palabras le dolieron como si fueran una herida abierta. ¿Cómo explicarle a una niña tan pequeña que su madre nunca regresaría? Clara no tenía respuesta, así que simplemente la abrazó apretándola contra su pecho. En ese momento, todo lo que Clara quería era darle un poco de consuelo, aunque fuera por un momento. Las lágrimas de la niña mojaron su hombro y Clara no pudo evitar sentirse impotente ante el dolor que veía en sus ojos. El sonido de la lluvia comenzó a caer suavemente sobre el jardín. Una lluvia que no tenía nada de cálida. Esa misma lluvia que había caído en las noches pasadas, llenando de frío y tristeza las paredes de la mansión. Clara miró al cielo, viendo cómo las gotas golpeaban el suelo, un sonido monótono y constante, como si el mundo entero estuviera llorando junto con ella. A la mañana siguiente, Clara despertó temprano como siempre lo hacía. Fue a la cocina a preparar el desayuno para la niña, pero antes de entrar, vio a la señora Gutiérrez de pie en el pasillo, observando con su mirada fría y calculadora. Clara no pudo evitar sentirse incómoda bajo su mirada, pero no dijo nada. Sabía que la gobernanta siempre estaba observando, siempre buscando algo para criticar. «Hoy no quiero que la niña salga mucho», dijo la señora Gutiérrez con su voz autoritaria. «Ya sabes cómo está la situación». Clara asintió, aunque no comprendía completamente lo que la señora quería decir, pero lo aceptó en silencio. Las reglas de esa casa eran claras: callar, obedecer, no hacer preguntas. A medida que el día avanzaba, Clara notaba que algo cambiaba. En la atmósfera de la casa, era como si el peso de los días anteriores se estuviera acumulando, haciendo que cada rincón de la mansión fuera más opresivo. Los ecos de pasos, las miradas furtivas, todo parecía indicar que había algo que no se podía decir, algo que nadie quería mencionar. Clara trató de concentrarse en la niña, que ya no jugaba sola en el jardín, pero aún así no podía evitar sentir que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la vida dentro de esa casa. El día siguió avanzando, y con él el peso del silencio dentro de la mansión se fue haciendo cada vez más denso. Clara sentía que algo estaba cambiando en el ambiente. La casa, que alguna vez había estado llena de ecos vacíos y pasos apresurados, parecía respirar diferente. Había algo en la mirada de la niña, algo que le decía que, aunque su pequeño cuerpo estuviera agotado por la soledad, su espíritu aún buscaba algo. A veces, cuando Clara la miraba a los ojos, veía un atisbo de esperanza, como si esa pequeña criatura estuviera pidiendo a gritos algo que ni siquiera ella sabía cómo pedir. Pero los días siguieron siendo largos y difíciles. El reloj de pared, con su tic-tac constante, parecía marcar el paso del tiempo sin que nada realmente cambiara en ese lugar. Clara seguía cuidando de la niña con el mismo cariño de siempre, pero algo dentro de ella empezaba a romperse. Sentía que estaba atrapada en una rutina de la que no podía escapar, no solo por las reglas de la mansión, sino también por las emociones que se arremolinaban dentro de ella, emociones que ya no podía ocultar. Sabía que no podía seguir siendo la misma persona, sabía que había algo más que debía hacer. Un día, como si fuera una señal, la niña, mientras jugaba con sus muñecas en el salón, dijo algo que hizo que el corazón de Clara se detuviera un instante. «¿Dónde está mamá?», preguntó, con los ojos grandes y tristes. Las palabras de la niña atravesaron el aire con una fuerza que Clara no pudo evitar sentir.
Sabía que en algún lugar la niña ya sabía la respuesta, pero aún necesitaba escucharla. Necesitaba que alguien le dijera que todo estaría bien, aunque fuera por un momento. Clara respiró hondo antes de responder. No podía decirle la verdad completa, pero tampoco quería mentirle. Así que, con voz suave, dijo: «Tu mamá está en tu corazón, princesa. Siempre lo estará». La niña la miró fijamente, como si entendiera lo que Clara le decía, pero al mismo tiempo no lo entendiera por completo. Era una respuesta vaga, pero era todo lo que Clara podía dar en ese momento. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía lentamente, Clara comenzó a empacar sus cosas. Ya no podía seguir viviendo en esa casa, en ese ambiente de mentiras y secretos. Había algo en su corazón que le decía que no podía quedarse más tiempo. La niña había comenzado a abrir su corazón, y Clara no podía permitir que eso se rompiera. Ella no podía permitir que la inocencia de la niña fuera destruida por los mismos fantasmas que rondaban esa casa. Cuando terminó de empacar, se dirigió al cuarto de la niña para despedirse. Al entrar, la encontró abrazando su osito de peluche, mirando por la ventana. Clara se acercó y se agachó a su altura. «Voy a irme, princesa», dijo, con la voz rota por la emoción, «pero siempre te llevaré en mi corazón». La niña la miró con esos ojos tan tristes, tan llenos de una sabiduría que solo alguien que ha sufrido podría tener. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no dijo más. La niña, sin embargo, no dijo nada. Solo abrazó su osito con más fuerza, como si lo único que necesitara en ese momento fuera el consuelo de ese pequeño peluche. Esa noche, cuando Clara estaba a punto de salir de la casa, escuchó la voz de Rafael desde el pasillo. Su tono era bajo, casi cansado. «Clara», dijo, acercándose lentamente, «¿estás segura de que te vas?» Clara lo miró y en sus ojos vio el mismo dolor que había visto en los de la niña. Sabía que no era solo ella quien estaba sufriendo en ese hogar, pero también sabía que, aunque él lo intentara, no podía sanar las heridas de su hija ni las suyas propias. «Sí, señor Mendoza», respondió Clara con voz firme. «Ya no puedo quedarme aquí». Rafael no dijo nada más. Solo la miró por un largo momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero Clara sabía que las palabras ya no importaban. Ella había tomado su decisión. Antes de salir, Clara miró por última vez hacia el cuarto de la niña. Vio cómo ella aún estaba allí, mirando por la ventana, esperando algo que ya no sabía si llegaría. La puerta de la mansión se cerró suavemente detrás de ella, y el sonido del viento y la lluvia comenzó a llenarlo todo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te ha gustado esta historia, dale like al video y deja en los comentarios de dónde nos escuchas y a qué hora. Clara caminó por las calles, vacías, su maleta pequeña en la mano. Sentía que había dejado atrás mucho más que un trabajo. Había dejado atrás una parte de sí misma que nunca volvería. Pero sabía que había hecho lo correcto. La niña, a su manera, ya había comenzado a sanar. Y Clara, aunque triste, se sentía libre. Libre para empezar de nuevo. En la mansión Mendoza, las sombras seguían al acecho, pero algo había cambiado. La niña ya no esperaba sola en su cuarto. Clara le había dado algo más que cuidados. Le había dado una pequeña esperanza.